Con nosotros nuestro hermano Palmer. Bendecido el Señor. Amén, amén, amén. Dios bendiga de manera especial. Gloria a Dios. Más que agradecido del Señor, ¿verdad? Por ser el vaso útil el día de hoy para predicar la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, si es posible. En el capítulo 18 de Mateo, a la altura del versículo 17, como dice soporte. Pero me salió. Dios mío, qué locura. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios va a ser leída en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 18, versículo 23. Los dos deudores, ¿verdad que sí? Porque a mí se me olvidó ponerle justamente el título aquí, me acordé, ¿verdad? Los dos deudores. La palabra de Dios va a ser leída en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer, a sus hijos y a todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten compasión conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y saliendo él, le agaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten compasión conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Viendo su consiervo lo que le pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces el señor, llamándole, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No habías tú también de hacer misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Muy fuerte, ¿verdad? Le entregará a los verdugos. Y esa palabra yo quiero que usted la guarde en su corazón. Dios te bendiga, varón, muchos días. Entonces, le entregará a los verdugos. Guarde esa palabra con usted. Y hay una palabra acerca del perdón muy importante el día de hoy. Y el tema de hoy precisamente es el perdón. Sin más nada. El perdón. El perdón, cuando hablamos del perdón, muchos de nosotros, yo me radico primero por predicar cosas muy sencillas. No me complico mucho con los mensajes porque a veces la verdad de la palabra de Dios está en cosas sencillas que no tienen uno que buscar demasiada profundidad en ellas. Por ejemplo, el tema perdón es un tema sencillo y que la iglesia y el mundo lo necesita en sentido general. Entonces, a veces nos complicamos demasiado con muchas cosas y entonces quedamos mal con lo que queremos hacer.
Y es ahí donde comienzan las situaciones que el ser humano cualquiera no le perdona al otro. El ser humano no le perdona al otro que falle. El ser humano no le perdona al otro que comete errores, porque posiblemente él, como el ser humano, no es capaz de darse cuenta de los errores que tiene como tal. Cuando nosotros no somos capaces de perdonar, cuando no sabemos darnos cuenta de los errores que nosotros cometemos. Yo siempre he dicho que cuando tú quieres ver los errores que tiene otro, míralo en la forma en la que hace juicio contra su prójimo. Regularmente la persona que hace juicio contra el prójimo es porque él mismo tiene algo en su corazón que no le permite perdonar, que no le permite admitir que alguien pudo haber cometido un error y dejarlo pasar por alto. Dios tuvo que venir sobre mí y darme una gran lección. Yo me crié en una doctrina mentalmente. No le digo que fue que nadie me la enseñó. Lamentablemente cuando nosotros llegamos al Evangelio, nosotros creemos que nos vamos a llevar el mundo. Y vemos a todo el mundo como los grandes pecadores, nosotros como los grandes hombres que necesitamos salvación. Y eso es normal en el ser humano. Y por eso es que usted ve muchachos nuevos creyentes que agarran un megáfono, se paran en una esquina, le dicen, hijo del diablo, hijo del demonio, arrepiéntete, satanista. Y toda palabra improperio se la tiran a todo el que está a su alrededor. Entonces cuando una persona que sabe la vida que vivió ese individuo, se para y lo mira, entonces dice, pero ven acá, ¿y qué es lo que le pasa a ese hombre? Es loco que está. Pero él no se daba cuenta que él era un drogadita, que fumaba, que vivía pidiendo 2 pesos para fumar droga en la calle. Entonces ahora no tiene misericordia de nadie. Le tira al que bebe, le tira al que fuma, le tira al que tiene problemas mentales, le tira a todo el mundo. ¿Usted sabe por qué? Porque ese gran amor que nosotros tenemos nos permite ver hacia adentro los errores que nosotros tenemos. Pero como no sabemos posiblemente expresar los errores que otros tienen, o corregir en nuestro prójimo los errores que el otro tiene, lo tiramos como podemos. Entonces ahí hace falta un hombre que entienda lo primero. Él realmente tiene una intención positiva. El problema es que su corazón tiene problemas. Entonces es imposible que un hombre que aún está dañado por dentro sea capaz de perdonar los errores de su prójimo. No sabe cómo hacerlo. Es igual que el caso Pablo. Cuando usted mira la vida de Pablo, usted piensa que ese enorme apóstol, criado a los pies de Gamaliel, que sus padres invirtieron un dinero dándole triple nacionalidad, porque era judío, romano y griego, que tenía nombre griego y nombre romano, que a un hombre que eran capaces de tirarle después que perseguían a los demás y que lo mataban en nombre de él, le tiraban a él la ropa de esa persona a los pies. ¿Cómo usted cree que ese Pablo, viene a Jesucristo con esa soberbia, con ese corazón dañado? ¿Y cómo usted cree que de repente se arma este ministerio en el que se escriben 13 epístolas solamente? Hablando de misericordia, hablando de amor. Usted oye a Pablo hablando de amor y usted se sorprende. El amor es benigno, no es atencioso, no busca lo suyo. Ese era Pablo. El mismo que lo persiguió, que lo azotó, que lo mató, que le decía, córtale la cabeza, tírelo en el pozo. Era un hombre. ¿De dónde salió eso? ¿Usted sabe qué pasó con ese hombre? Ese hombre primero tuvo que tener una etapa de su vida de centro. Una etapa de centro, en donde todo el conocimiento basura que él tenía en su mente, a los apóstoles hay que matarlos. Cuando ustedes vean uno que se levante y diga, yo soy el Mesías, vamos a dar un tablazo. Ustedes me tiran los pies ahí, ¿no? Búsquenlo y desbarátenlo, al que sea. Y los que se levanten en contra de él también persíganlo. A ese Pablo primero los apóstoles tuvieron que tomarle, decir, no, las cosas ya no son así, Pablo. En el mundo en donde vivimos, el amor es sufrido. Y yo me imagino a Pedro diciéndole esta palabra. En el mundo donde vivimos, el amor es sufrido. ¿Pero por qué
Pedro le dice eso. Vamos a ponernos cualquiera, pero voy a tomar a Pedro porque la idea de Pedro es más linda. Pedro del Burgo. ¿Qué es un hombre del Burgo? Era una persona que guardaba la palabra de Dios a rajatabla y que condenaba a todo el mundo. No un hombre pobre, no. O bruto, no, todo lo contrario. El del Burgo era el más rígido con la ley. El más rígido, y le dice a Pablo, posiblemente, Pablo, el amor es sufrido. O sea, cuando tú veas que una persona no tiene la razón, en vez de tú maltratarlo, agárralo y dile, mire varón, hay algo que en usted no cuadra. Venga. Y sufre lo propio dentro de tu propio corazón. De tener la verdad, pero tener que corregir con amor a un hermano que cometió un error. El amor es sufrido. Y esto es algo bello, señores. Es algo bello porque es ahí donde la grandeza del ser humano y del hombre, donde el hombre se hace grande realmente. Es ahí donde es capaz de corregir con amor y restaurar a una oveja que ya no tiene remedio. Aleluya. Cuando es capaz de perdonar los errores de un hermano, de un amigo, de un prójimo, que usted entiende que cometió un error y que usted se pone en su lugar y dice, no lo podemos dejar morir. Este muchacho tiene buenas intenciones, vamos a agarrarlo y vamos a restaurarlo. Y es ahí donde la palabra cobra sentido. Fíjate que esto que acabamos de leer, él dice, la pregunta de Cristo es, ¿cómo es el mecanismo del reino de los cielos? El mecanismo del reino de los cielos es de esta forma. Así funciona el reino de los cielos en cuanto a tema perdón. Y pone un ejemplo muy sencillo. Un hombre le debían, sencillo pero improbable, señores. Por lo que él le está diciendo aquí, de los denarios de que ese hombre le debe son demasiados. Eso equivale a unos millones largos. Que ese hombre toda su vida era imposible que pudiera pagarlo. Entonces, él pone este ejemplo y dice que este hombre le debía 10,000 talentos. Y estos talentos equivalían a unos millones, porque imagínense que un denario era el pago de un día. Y un denario era un montón de talentos. Entonces, le debía unos millones pesados, porque posiblemente ese señor confiaba en ese hombre. Y como confiaba en ese hombre, él había puesto mucho dinero en él, porque veía que le retornaba todos los beneficios que posiblemente siempre él le llevaba. Pero un día llegó que la situación, hubo un stop en la sociedad, un problema, y el señor, que ya le debía todos esos denarios, no pudo pagarle más. Cuando va donde el Señor, lo que dice la costumbre es que él debe quitarle la tierra, quitarle los hijos, quitarle la esposa y meterlo en la cárcel, por lo que le debe, y no salir hasta que le pague todo lo que le debe. Óigame, como un hombre dentro de la cárcel, eso es una locura. ¿Usted me entiende? ¿Usted sabe qué era lo que pasaba? Que a los 50 años la tierra le tendría que ser devuelta a sus familiares. Entonces, si él moría, los descendientes de él no podían heredar esta tierra durante todos esos años porque no se le había terminado de pagar. Entonces la deuda se convertía en infinita y el terreno se perdía. Sus hijos no podían reclamarlo, aún estuvieran vivos. Y de eso era que se estaba asegurando el Señor, de que no hubiese reclamo de la herencia que ese hombre tenía. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Él dice, el mecanismo es este en el reino de los cielos. A los 50 años yo no te puedo pagar, pero yo te puedo perdonar. Posiblemente yo no pueda darte la tierra y yo no pueda darte tu herencia, pero te puedo perdonar. Y es precisamente lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Cuando usted lee Isaías 53, usted se asusta, porque esto no es de humano. Oiga que yo lo tengo aquí, yo me lo sé un poquito, pero yo quisiera leerle esta parte de aquí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero oiga esto. Oiga esto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿qué es amor? ¿Qué es tener misericordia de un hombre que no merece perdón? Porque ya se cansó del vicio, ya se cansó de todo, ya se cansó de hablar, vivió una vida corrompida. Y cuando viene donde Cristo, ¿usted sabe qué le trae? El bagazo. Más nada. Entonces ahí es cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué es el amor? Cuando vemos que a Cristo le daban 51 latigazos más uno más. Y cuando vemos posiblemente que todo su cuerpo estaba manchado de sangre por las heridas que habían en él. Cuando tenía que cargar una cruz justamente en la que posiblemente iba a ser crucificado. Cuando tenía él que llevar nuestro pecado y decir la palabra de Dios, que Dios mismo cargó todo nuestro pecado sobre él. Y él sencillamente decir, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero que se haga mejor tu voluntad. Porque posiblemente ninguno podemos cargar los errores que nosotros cometemos. Cuando cometemos un error, ¿qué viene a nuestra mente? La culpa. Y por eso es que a veces usted se acuesta, varón, y usted dice, oh Dios, cojo lo que hice, era tan malo que yo era. Y esto lo hice yo. Porque Dios te perdona y echa sus pecados al mar, ministro, pero ¿usted cree que a Dios se le olvidó lo malo que tú eras? No, ni los errores que tú has cometido, tampoco, ni las mentiras que dijiste, tampoco. Dios está bueno, Dios está claro de lo bueno que tú has sido y también de lo malo. Por tanto, el mecanismo del reino de los cielos es, tú cometiste un error, yo te perdono, no importando el tamaño del error. Ese es el mecanismo del cielo. Pero ¿qué espera Dios cuando ubique el mecanismo del cielo? Cuando Dios ubica el mecanismo del cielo, espera que yo perdone así como Dios me ha perdonado a mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si yo no perdono a mi prójimo, tampoco Dios me perdonará a mí. Porque cuando tú calculas lo que tú hiciste, tú no deberías hacer más nada que perdonar a tu prójimo. Cuando tú ves la falta que tu hermano comete, tú no deberías ni siquiera darle mente, cometió un error, pero humano parece. Parece que es humano. No es un extraterrestre que cometió el error. Ahora, cuando yo soy capaz de decir, no, yo no lo perdono porque es del diablo purito. Entonces, porque hay algo en mí que no anda bien. Hay algo en mí que no anda bien. Y fíjate lo que dice el texto en Mateo 5, 22 al 24. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero me gusta más lo que dice la Pechita. Fue un pequeño equívoco matemático al leer ese texto. La Pechita dice algo que es interesante en el arameo. Oigan esto, dice, ¿han escuchado que se dice a los antepasados, no matarás? Y todo el que comete homicidio es culpable de juicio. Oiga esto, pero yo les digo que todo el que se encoleriza con su hermano sin razón es culpable ante la corte. Y todo el que diga a su hermano, racá, culpable es ante la congregación. Y todo el que diga, idiota, es condenado a la hoguera de fuego. Por tanto,
Si estás presentando tu ofrenda ante el altar y recuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano y ve luego y presenta tu ofrenda. Qué batalla, ¿eh? Palabra problemática. Por eso que usted ve, pastor, que se están riendo las mujeres, porque es la palabrita malita de idiota, estúpido. Es que le hemos dado feo. El día de hoy. Yo sé que aquí mucha gente hoy va a salir pidiendo le perdone a los esposos. Oye, de tantas veces que le han dicho esa palabra, pero vamos a escucharla para ver si lo corregimos, porque para eso es la palabra de Dios. Raca, que es el primer tema. Antes de que nos encolericemos, porque todos sabemos que cogemos nuestro piquecito, el término raca es el interesante, uno de los más interesantes aquí en este texto. Porque el término raca era cuando tú le tenías un odio tan grande a una persona que le escupía en la cara. Y para un judío, esa era la actitud de desprecio más grande que un ser humano podía cometer. Escupirle en la cara. Porque estaba diciendo, tú no me sirves ni para sostener la saliva de mi boca. Tú estás oyendo, qué palabra. Y era una falta que mostraba desconocimiento en el prójimo tan profundo que yo no iba a gastar mi baba contigo. Wow. No voy a gastar mi baba contigo. Ese era el término raca. Entonces, no era simplemente que el hermanito ofendía al hermano, era que lo maltrataba y lo mataba en su mente. ¿Y qué es darle muerte a una persona en su mente? Cuando esa persona ya en tu corazón y en tu conciencia, tú no quieres usar ningún tipo de posibilidad para ayudarlo y salvarlo. Mataste el amor, mataste la misericordia, mataste la conciencia racional de perdón dentro de ti mismo. Y esa palabra, que sucede mucho en nosotros, a veces no escupimos. No escupimos, pero lo que decimos es como si le tiráramos un salivón en nuestra voz, en la cara a nuestro hermano y a nuestro prójimo. No escupimos. No escupimos, pero fuera como si lo pateáramos con nuestra boca. Entonces a veces pensamos que todos los corazones están listos para soportar los mismos niveles de golpe. No. El mismo nivel de golpe que posiblemente resiste el pastor, no lo resiste Jairo Palmer. ¿Usted sabe por qué? Por lo que hay dentro de Palmer y lo que hay dentro del pastor. La práctica de tantas veces, la gente pateando al pastor y pateando a Palmer. ¿Usted me entiende? La misma patada que recibe el pastor no es la misma patada que recibe Palmer y la resiste. La patada que usted le dé al pastor 15 veces, el pastor la recibirá, pero el día que será de Palmer se cae en el piso. Óigame, hay gente que usted lo ve duro, pero una palabra lo derrota, una sola. Aleluya. Y por eso con nuestra palabra tenemos que tener cuidado, porque a veces estamos escupiendo al prójimo, maltratándolo y sacándolo del medio con lo que hacemos y con lo que decimos. Y eso es el paso del perdón. Aleluya. El paso del perdón nos dice a nosotros, aleluya, que cuando alguien hizo algo malo es hora de restaurar al que se cayó. Ay, con mi palabra y decirle a ese hombre de Dios, tú puedes. Yo te doy la oportunidad de que te levantes. El dueño de esta viña soy yo, papá. Santo papá. Por eso era que Cristo dijo. Por esa razón fue que Cristo lo dijo, hermano. Y fue a la cruz, fue por esa razón. Porque si hubiese sido por Pedro, lo deja morir. Pedro le dijo el fuerte, el grande, pero no, papá, tú no tienes que morir por ese grupo de tajalanes. Pero él dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, ese pensamiento corrompido, porque no era el diablo que estaba arrepintiendo, era el pensamiento corrompido que había en su mente. Ese pensamiento corrompido que tú tienes, que no toque mi mente y no toque mi corazón. O sea, yo tengo que morir por esa causa.
tengo que morir por esa causa. Punto 2. Culpable es ante el concilio. Y todo aquel que diga idiota está condenado a la hoguera de fuego. El término idiota, ya todos lo conocemos, una persona estúpida que no tiene nada de concepto en su mente. No era que el hombre no era bueno. ¿Ya me entienden? Porque no era que era bueno. Pues todos sabemos que era malo. Él está diciendo, claro, porque es que tú vas a encontrarte personas que para racionalizar el problema del pecado no van a tener la misma habilidad que tú tienes. No van a tener la misma habilidad que tú tienes. Hay gente que por su experiencia monumental, cuando ven una faldita corta, dicen, no, esa faldita está llena de lascivia. Pero hay otros que cuando la ven, aunque esté lasciviosa, aunque tenga pecado oculto, aunque tenga enfermedades, dice que bien se ve. Porque eso va a depender, es del nivel que tú tienes en tu corazón, es de los problemas que tú tienes, es de que tú nunca has comido y posiblemente te gusta, papi. ¿Entiendes? Es que tu falta de experiencia no te hace ver la diferencia entre lo malo y lo bueno, porque todavía eso que te permite ver lo malo y lo bueno no ha nacido en ti. Es que todavía tú, como hombre, no has nacido de nuevo. Las cosas viejas en ti no han muerto aún. Y por eso es que nosotros cometemos los errores que cometemos. Porque pensamos que cuando venimos a la iglesia ya las cosas viejas pasaron y aquí todo es otra vez nuevo. Ese hombre todavía le falta mucho por dejar porque vino con muchos problemas en su corazón. Entonces usted no verá a ese hombre 27 años después cometiendo errores. 30 años después cometiendo errores. 60 años después casándose con menores. ¿Usted me entiende? ¿Por qué razón? Porque tiene un problema aquí dentro. Y el problema de aquí dentro es el más difícil de usted sacar. Por eso tanto es culpable el que tiene el problema y no es perdonado como aquel que no perdonó. ¿Se entendió esto? Porque yo no estoy eximiendo al que dice y al que no dice. No, los dos tienen un grado amplio de culpa. Los dos tenemos un grado amplio de culpa. Lo que pasa es que ambos tenemos que corregirnos. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que si tú que come desmedidamente, si tú te crees que eres el fuerte, sencillamente ten misericordia de aquel que es débil. Y delante de él, no coma lo que tú entiendes que a ti no te hace daño, porque a él que te ve dice, eso es sacrificado de los ídolos, está comiendo. ¿Usted me entiende? Ten misericordia mental de tu prójimo y cohíbete. Ten misericordia mental de tu prójimo y no hable, no diga, no comente. Cuando se dé el momento, usted sabe lo que usted hace, usted jala a su prójimo. Porque eso es lo que hace el nivel de prudencia. Y le dice, mira hijo, hemos cometido un error. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? Que cuando una persona haya cometido un error, si el individuo no me quiere entender, yo lo llamo ante un grupo de personas específicamente y le digo, mira, cometiste un error. Y si no lo pongo hasta el concilio, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí cometí un error, vamos a ponerlo hasta el concilio. Y el concilio que sea que se encargue del problema de él. Pero yo matarlo, ese no es mi trabajo. Cuando yo evalúo a Cristo y lo que Él hizo por mí, lo que hizo fue restaurarme. Ese es mi trabajo. Ir por todo el mundo y predicarte el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo, más que no creyera ya no será condenado. Yo no, yo estoy para salvación. Que condene Dios. Yo estoy para que mi hermano se restaure, que condene Dios. Que Dios, si Él quiere, al que Él creó, que lo tire al infierno y que lo mate. Pero yo estoy para restaurarlo. Yo estoy para levantarlo. Para eso yo estoy. Por eso ningún error que el hombre cometa sobre esta tierra, a veces nosotros nos pasamos y pensamos lo que sea,
pero no puede ser grande para nuestra conciencia y nuestra mente. Porque es ahí, nosotros tenemos que vernos en esa situación. Ahora, ¿por qué es que el hombre no perdona? ¿Por qué es que el hombre no perdona? Todavía tengo tiempo. Ay, gloria a Dios. Y vamos a ver esto en la idea del Yom Kippur, que era el día del perdón, precisamente. Oiga lo que pasaba en Yom Kippur. Todos conocemos lo que era Yom Kippur, día del perdón. Una fiesta solemne que desde hace miles de años los israelitas desde el desierto al Señor se la dio al pueblo de Israel. Eso lo podemos ver en Levítico, capítulo 15 y capítulo 16. Interesante, pero lo que pasaba después de Yom Kippur y la costumbre que ellos adoptaron fue lo que a mí me gustó. Oiga lo que hacían los israelitas. Los israelitas en Yom Kippur, día del perdón, un día que, por cierto, no viene del pueblo de Israel. Viene antes del pueblo de Israel. Lo que pasa es que Dios se lo dio. Si ustedes se fijan en cada idea que Dios da en el cosa, ellos sabían cómo celebrarla sin dar muchas vueltas. ¿Sabe por qué? Porque ya ellos tenían más o menos una conciencia de esa idea. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama el asunto este del tema de no hay mucha. La expiación, pero hay una en particular que es vieja, que se le dijo a Abraham. Era la circuncisión. Sí, claro que sí, él era dictorita, sí, de gloria a Dios. Entonces, la circuncisión, cuando usted ve, Dios le dice a Abraham, tiene que circuncidarte de aquí en adelante porque es el pacto de nosotros. Cuando usted ve la circuncisión, ¿qué hace Abraham? Abraham no va a cortarse una mano. Se corta el prepucio. ¿Usted me entiende? Porque lo sabía, ya esa práctica él la había conocido antes. Entonces, el día del perdón, igual, el día del perdón, ya antes ellos sabían de este tema. Cuando Dios le dice lo que es el día del perdón, ellos sacan el día del perdón. Ahora les voy a explicar por qué ellos ya conocen el día del perdón. Y lo conocen bien. Lo conocen porque ellos son siervos. Y algo pasaba antes de que Dios lo explicara, como yo lo voy a explicar dentro de un momento. Y era que ese día era un día específico que la luna era en la que explicaba, porque ellos no tenían calendario. ¿Qué día era el día del perdón? ¿Un Shabbat? ¿Un día de luna nueva? No se sabía qué día era. El caso era que cuando llegaba el día del perdón, todos los amos y todos los siervos iban y le explicaban a los amos por qué ellos se sentían mal con él. Oiga esto, en el día del perdón, los siervos iban y le explicaban por qué yo me siento mal contigo, amo. Y esto es algo que debe llamarnos a nosotros la atención. Yo lloraba ahí cuando pensaba en este tema, en este punto. De tú decirle, Señor, mira, ¿tú sabes por qué yo me siento mal contigo? Debería existir un día del perdón dentro de la iglesia. Porque yo creo que seríamos un poquito más sanos. Yo me siento mal contigo, Jairo, Yomaira, Wendy, porque tú hiciste esto, esto y esto conmigo. ¿Entiendes? Así se arreglarían problemas entre parejas, situaciones entre hermanos. Jairo, sí, situaciones familiares. Manuela, yo me siento mal contigo, Diony. No, eso soy yo, soy voluntario. Pero usamos el ejemplo de Manuel y Diony. Diony, yo me siento mal contigo, dice Manuela, porque tú un día me alzaste la voz de esta forma y eso me dolió. No, Manuel, no le agregues, Manuela. Pastor, yo me siento mal con usted por esto, esto y esto. Porque hay una palabra en usted que me hizo daño. Y a veces, usted sabe qué es lo que pasa, que somos tan ideólogos que pensamos, nos metemos en la mente del ministro Guantilla y decimos, el ministro Guantilla me mira mal a mí y él me corta los ojos cuando viene, mira esa cara tan seria que tiene. Eso es que yo no le caigo bien. ¿Usted me entiende? Somos ideólogos de los errores que posiblemente Guantilla